Buen día, queridos hermanos. En esta mañana me toca a mí compartir con ustedes la palabra de Dios. Seguimos en la dura tarea delante de cámaras, así que quiero sentirme libre, cómodo y poder llegar con el mensaje. Un saludo desde aquí, un saludo de parte de toda mi familia también. Gracias a Dios estamos bien, estamos firmes en el Señor y siempre congregados con la iglesia en casa. En este tiempo vamos a orar y vamos a dar inicio a lo que vamos a hablar en esta mañana. Padre, muchas gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de abrir tu palabra. Cada vez que abrimos tu palabra, te encontramos a ti, encontramos consuelo, fuerza, deseo de servirte y también nos confronta, Señor, para hacer tu voluntad. Dirígenos en esta mañana y que el centro de la reunión seas tú. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana me toca hablar a mí de la justicia de Dios. Es un atributo. Venimos hablando de varios atributos. Vimos a un Dios inmutable, vimos a un Dios de verdad, vimos también a un Dios que está en todas las cosas. Y ahora vamos a ver a un Dios que es justo. De hecho, que cuando normalmente uno habla de Dios, directamente lo asocia con lo recto, con lo justo, lo asocia con lo verdadero, lo asocia con lo correcto, no con lo incorrecto o con lo injusto. Pero antes de entrar al tema, vamos a analizar qué sería el significado de la palabra justicia, humanamente hablando, y tomando algunos conceptos que se dan en las leyes. Evidentemente, cuando hablamos de justicia a nivel humano, se dan en las leyes. Y voy a tomar alguna definición. Y dice un diccionario, es el principio moral. Atiendan esto, es el principio moral. Habla de una moralidad, ¿sí?, que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Rápidamente sabemos qué es eso, que dar a cada uno lo que le corresponde. Pero me interesó esta definición, no es una definición de la Biblia, es una definición de un diccionario que habla de moralidad y que habla de juzgar respetando la verdad. Es muy importante que esta parte legal esté insertada en las leyes, porque con la verdad uno puede realmente dilucidar qué es lo que está pasando. Dice, por encima de todo debe primar la justicia y la igualdad. Sabemos, tenemos inclusive la imagen de la mujer que está tapada los ojos, tiene una balanza en las manos, una espada también, y eso tiene todo su significado, que habla de igualdad, de justicia y de hacer todo equitativo, la balanza. Pero atiendan una segunda definición, que dice que es una cualidad de una persona justa. O sea, la justicia es una cualidad de aquella persona que cuando va a analizar o va a tomar cierta decisión, opta por no hacer algo injusto o algo que esté mal, sino opta por lo correcto. Y ahí se vuelve una cualidad la justicia para esa persona que opera de esa manera. Y por último, dice el diccionario, normalmente se utiliza la palabra justicia divina. O sea, esto es un ámbito que no es bíblico y cualquier cosa que ocurra muchas veces se le atribuye a la justicia divina. Algunos sinónimos son la equidad, la rectitud, la imparcialidad, o sea, no volcarnos hacia un lado u otro, y que el derecho se respete de cada persona. En un sentido formal, sigo leyendo la definición, la justicia es el conjunto de normas que dictan, vamos a decir, los jueces y los juzgados o la entidad competente que determina o la Constitución o el Poder Judicial. Rápidamente podemos decir que hay dos tipos de justicia. Una justicia legal que se imputa, quiera sea o no, si uno daña o si uno infringe la ley humana, aquí
o en cualquier otro país, hay una ley que regula eso, y esa es una justicia legal. Nadie puede escapar de esa justicia legal viviendo en algún estado, en algún país, tiene que sujetarse a una justicia humana legal. Pero hay una justicia moral, que en realidad no es una justicia que podemos decir que está legalizada, sino que es una justicia que está inserta en nosotros, ¿sí? Esa justicia Dios puso en nosotros, y vamos a leer ya un versículo, iniciando ya y vamos desarrollando ya nuestro tema. Romanos 2:1 leo y dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, los gentiles que no conocen a Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando, dice la palabra de Dios, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Sencillo, la parte legal está organizado en cualquier estado o ciudad. La parte moral tenemos inserta nosotros. Nosotros automáticamente, cuando hablo de justo o injusto, cualquiera sea la situación, nos damos cuenta porque tenemos inserto, como dice acá la palabra de Dios. Sigo y dice lo siguiente: ¿qué debería hacer un juez aquí en lo terrenal? Porque lo que más tenemos, lo más cercano que tenemos realmente de un juez es someternos a las leyes y ver cómo funciona o cómo opera un juez. Dice acá un escrito de un abogado que escribe libros, dice: los jueces, por consiguiente, deben realizar el uso adecuado de los deberes que le da la ley. La ley le provee de herramientas, de conceptos para que ellos puedan juzgar, a fin de que, de descubrir la verdad material sobre un hecho. Acá siempre tiene que haber un culpable, un acusado, se tiene que ver la verdad y analizar los hechos para lograr tener la verdad, ya sea de los dos lados, ya sea para el culpable o para el inocente. Pero la verdad es lo que tiene que premiar, dice acá este escritor. Se analizará que el principal deber del juez es dictar una sentencia justa, o lo más justa posible. ¿Por qué? Porque entre paréntesis dice que hay veces que se tiene que acudir a jurisprudencia o acudir a otros casos similares cuando no se tiene todas las herramientas. Pero tenemos que lograr, dice, llegar a la verdad. Si el juez no está convencido de cómo ocurrieron los hechos, debe tomarse el tiempo que la ley prevé o debe analizar de cómo hacer eso. Eso es lo más cercano que tenemos. Y qué interesante, un domingo anterior, antes de la Cena del Señor, veíamos ese Dios de verdad. Y acá estamos hablando de que el juez debe buscar la verdad. Y es interesante que Dios mismo es verdad. Ahora vamos a algunas definiciones. Vamos a unas definiciones que son de teólogos que han escudriñado y han estudiado estos temas con mucha profundidad y durante mucho tiempo y muchos años. Y dice lo siguiente: en el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra significa recto, que no tiene lado ni tiene fluctuación, es algo recto. Lo mismo podemos decir en el Nuevo Testamento. Dikaios es la palabra y habla de algo recto, de algo que no se mueve ni para acá ni para allá y tiene la rectitud sin mutar de ningún tipo, sin ninguna mutación. Por consiguiente, estos dos términos se consideran juntos al hablar de este atributo de Dios. La justicia de Dios quiere decir que Dios actúa de acuerdo con lo que es recto y lo que es el ser de Dios mismo. Al final, su normativa final es que es Él, porque Él es recto. Ahora, viendo este análisis rápido, si Dios mismo es la norma y si Dios mismo es recto, de ahí viene la premisa que es un atributo de Dios, que Él no puede hacer injusticia o no puede cometer un acto errado cuando hablamos de justicia. Y tenemos muchos versículos. Vamos a apoyarnos en algunos. Moisés dice, todos sus caminos son justos. Dice que Dios es fiel y recto. Abraham también apela
¿sí?, a que Dios es un juez justo de toda la tierra en Génesis 18:25. Ahora, si Dios es en su ser es justo y nosotros atribuimos injusticia a lo que Dios hace, ahí hay algo que va a chocar, porque siendo un atributo de Dios no puede obrar de otra forma. Lo mismo pasa cuando se compara que Dios es justo y es amor. Muchas veces queremos tergiversar y decir que al ser justo Dios va a castigar el pecado, pero con el amor Dios va a restituir también con el plan de salvación a aquella persona que es castigada por el pecado. Y tenemos un ejemplo de eso, pero vamos a seguir. Dice otro teólogo, Dios es justo es una verdad derivada ¿de qué? De su santidad. Al ser santo, al estar separado totalmente del pecado, porque acá en toda la escritura, desde el Génesis, desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, se habla de justicia en contra del pecado. Acá Dios nos va a mostrar en toda la escritura que el pecado es lo que tiene que ser penado por Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y al ser santo es una verdad derivada que sea justo, dice acá este teólogo. Otra persona dice que entre el amor y la justicia de Dios se complementan. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios hace que se vea el pecado y el pecado sea juzgado. Y el amor de Dios hace que la persona que ha pecado, si acude al plan de Dios, va a ser restituida. No va a sufrir el daño, sino más bien va a sufrir la gracia y el amor de Dios. O sea, va a tener como beneficio. No va a sufrir, pero va a tener como beneficio la gracia y el amor de Dios. El ofrecimiento más grande que Dios hizo por el pecado es su Hijo Jesucristo. No hay otro ofrecimiento más grande de justicia, porque Él vino y pagó y cumplió la justicia de Dios. Dios penalizó el pecado y eso es lo que hizo con Jesucristo. Cuando hablamos de justicia, Dios es el centro. Ninguna ley le regula. Él es en su ser justo y no hay otro como Él, dice la palabra de Dios. No adquirió Dios una forma de justicia, como nosotros venimos, humanamente hablando, venimos adquiriendo cierto tipo de justicia. Algún código civil, algún código penal, alguna ley, siempre viene de otro lado, se implementa y se ve. No, Dios no. Dios es justo. Y elegí un versículo que está en Apocalipsis, porque justamente habla de ese Dios inmutable que habíamos visto. Y dice lo siguiente, Apocalipsis 16:1. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo. Hace una combinación de santidad. Porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron sangre de los santos, esto estamos hablando de Apocalipsis, es un juicio, y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen, dice la palabra de Dios. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, dice el 16:7, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdad y justos. No hay ninguna duda ni subjetividad de que Dios es justo. Todo lo que dice la palabra de Dios es que Dios es justo, verdadero y que hace justicia. No deja margen de subjetividad para nada. Así que a partir de que entendamos la palabra de Dios, lo ideal sería que nunca más pensemos que cualquiera sea la situación que vivamos nosotros de forma particular o a nivel país o a nivel mundial, pensemos en un Dios injusto o en un Dios que hace las cosas como nosotros las vemos. Al contrario, Dios hace las cosas porque en su ser, como sus atributos, Él no puede hacer otra cosa. Cuando habla de amor es amoroso y cuando habla de justicia es justo. No hay subjetividad, es una verdad que tiene que quedar en nuestras mentes. Y por último, terminando la introducción, la justicia no es algo que Dios tiene. Esto lo escribí yo, son letras mías de todo lo que hemos leído. La justicia es algo que Dios es.
Dios es amor y así como Dios es amor, Dios es justicia. Dios es justo en su ser, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él era, es y nunca se rigió a ninguna ley. Y tiene la capacidad, y esto es algo muy importante a tener en cuenta, que Dios es el único que tiene la capacidad de juzgar correctamente todo. Porque al ser un Dios todopoderoso y tener los atributos que tiene, de ser omnisciente, omnipresente, de ser un Dios de verdad, de ser un Dios que no cambia, que puede estar en el tiempo presente, pasado y futuro, tiene la capacidad de ver las cosas y juzgarlas correctamente. De hecho, que vamos a entrar en una historia bíblica en donde vamos a sorprendernos cómo Dios habla a un pueblo, ese pueblo se arrepiente, Dios les perdona, pero un tiempo después ese mismo pueblo se descarría peor de la primera vez y vemos cómo Dios va a obrar con ellos. Los atributos de Dios, la justicia de Dios. Bueno, seguimos y vamos a entrar a analizar ciertas cosas y ya en el tema principal. Normalmente el error que cometemos es juzgar las cosas según nuestra óptica y no según Dios. Eso es algo que siempre lo hacemos, inclusive lo hacemos entre hermanos. Dentro de una iglesia uno siempre tiende a mirar al otro y juzgar no según la palabra de Dios ni no según Dios, sino más bien su propia justicia. Y atiendan lo que dice la Biblia de la propia justicia nuestra. Cuando nosotros entendemos la justicia de Dios, vamos a dar un paso al costado a la justicia nuestra. ¿Por qué? Porque dice Isaías 64, 5 al 6, voy a mencionar solo el versículo 6, si bien todos nosotros, dice, como sociedad, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Así de sencillo es. Nuestra justicia nos sirve. Desde aquel momento de que Adán y Eva pecaron, nuestra justicia cayó y tenemos que lidiar con eso. Vamos a otro versículo y atendamos lo que dice acá. Santiago 1:20. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Realmente esto cala muy profundo en aquellas personas que somos más enérgicas o que de repente nos airamos por cosas, porque realmente hay veces que la ira nos lleva a juzgar o a analizar ciertas cosas de una forma incorrecta. Acá es bien clara la palabra de Dios, que en la ira nuestra no obra la justicia de Dios. Hay veces que nosotros exigimos justicia, pero en realidad no es una exigencia de justicia con verdad, sino más bien es una exigencia de justicia con un tinte a venganza o con un tinte a satisfacer nuestro deseo carnal realmente. Acordémonos, hermanos, que lo que Dios llama justo no tiene nada que ver con nuestra ira o con lo que a nosotros nos molesta o con lo que a nosotros nos parece. Porque cuando Dios analiza las cosas, no las hace bajo nuestra óptica. Dios nunca llama justo a lo que nosotros llamamos justicia o ira. Siempre Él es veraz y siempre su juicio es certero. No importa lo que nosotros pensemos ni analicemos. También podríamos decir, y esto ya es una premisa escrita por mí, que la justicia de Dios es autoritativa. ¿Qué significa eso? Que no depende realmente de la parte que ofende o de la parte inocente. Dios es el que va a juzgar y por creación nosotros estamos sujetos a Él. Dios es justo y va a ser siempre justo. Siempre lo fue y eternamente lo va a hacer, cualquiera sea la circunstancia en que nosotros nos encontremos. Así que la justicia de Dios es autoritativa para las cosas creadas. Él es el creador, Él es el que hace y deshace las cosas, dice la palabra de Dios, y por lo tanto Él tiene la capacidad de juzgar y de hacer lo correcto. En el Génesis comienza esto. En el Génesis se dan las primeras injusticias después de haber pecado, ¿sí? Se dan las primeras mentiras, se dan los primeros asesinatos. En el Génesis se da la primera dolencia del ser humano hacia algo injusto.
Y es interesante que toda vez que Dios emplea su justicia, siempre Él marca lo que está bien, lo que está mal y cuál va a ser su juicio. En este caso con Adán y Eva no vamos a leer, conocemos la historia en el Génesis, pero en este caso Dios les dice que no desobedezcan y que no tomen de un fruto que Él les prohibió. Sin embargo, Él les avisó que al tomar el fruto iba a haber una consecuencia, y esa consecuencia es la que nosotros hoy seguimos teniendo como forma de vida. Pero eso no solamente quedó ahí. Y quiero leer con ustedes Romanos, el capítulo 8, porque ahí es lo interesante. Toda la creación fue afectada por ese hecho. Prácticamente la injusticia se volvió una forma de vida y eso afectó aún la propia creación de Dios. Dice Romanos 8:18, dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice Pablo a los romanos. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Eso va a ocurrir en algún momento, estamos esperando. Porque la creación, dice, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Hermanos, cuando hablamos de pecado, hablamos de injusticia. Cuando hablamos de injusticia, hablamos de pecado. Dice Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Todo fue sujeto a corrupción, por ende, las cosas injustas muchas veces vemos como algo normal, algo natural, pero para Dios no es así. Y ahora sí quiero entrar en un texto bíblico y vamos a desarrollar varios versículos de ciertos capítulos. Y vamos a ir a Jonás. Probablemente conocemos Jonás de diferentes maneras, inclusive a los chicos les encanta Jonás. Hay dibujos animados, hay historias, pero vamos a ver en realidad en la historia de Jonás, no tanto a Jonás, sino más bien al pueblo de Nínive, que es el pueblo donde vamos a centrarnos, cómo Dios actúa en su bondad con el pueblo de Nínive, con amor, cómo Dios le dice lo que va a ocurrir y ellos obedecen la primera vez. Jonás 1:1 leo y dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido, ¿qué dice? Ha subido su maldad delante de mí. Esto comenzaba a disgustarle a Dios. No sabemos cuánto tiempo Nínive, no sabemos cuánto tiempo le llevó a Nínive que esta maldad suba delante de Jehová. Pero ahora va Jonás, y después sabemos que Jonás no quiso ir. Todo lo que ocurrió, fue tragado por un pez, y una vez que se arrepintió fue a Nínive. Y dice el capítulo 3, versículo 1, vino palabra de Jehová, dice, por segunda vez, a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, dice Jehová. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Hasta aquí la lectura bíblica, y vamos a hacer algunas salvedades. Nínive en aquel momento era una ciudad muy prominente. Si uno entra a diccionarios, Wikipedia, Google, lo que ustedes quieran, va a encontrar que Nínive era una potencia mundial en aquel momento. Pero esa potencia mundial en realidad se ganaba mucho renombre, no por ser una potencia mundial que agradaba a Dios, al contrario, hacía cosas con mucha crueldad y hacía cosas que eran aborrecibles, que eran pecados abominables para Dios. Dice, Wikipedia dice, fue una importante ciudad, estaba entre los ríos Tigris y otro río,
se extiende a lo largo de 50 kilómetros de río. O sea, eso hace que hasta hoy día, los países que tienen salida al mar tienen un comercio muy, muy próspero. Entonces, esto hacía de que Nínive sea una ciudad de gente acaudalada, de gente de dinero y también de muchos tipos de negocios. Pero así también de muchos tipos de formas de vida que ingresaban de otros países. Idolatrías, pecados y todo tipo. Era una potencia mundial. Nínive era un importante punto de paso de las rutas comerciales, ¿sí? Uniendo así el oriente con el occidente, recibiendo influencias, como ya dije, y riquezas de muchos lugares. Ahora, ¿qué era lo que estaba haciendo Nínive en ese momento? Nínive estaba tomando pueblos y estaba armándose de ejércitos muy crueles que salían a robar y a matar. Y dice, era el reino más poderoso del mundo en el siglo VIII. El rey de Asiria salía en primavera de su palacio de Nínive con sus cientos de millares de asirios armados en alegre expedición. Hacía temblar al mundo, saqueaba 4 imperios, volvía con un botín interminable de riquezas, esclavos y lo añadía como un barrio a la capital. La gente venía a ver lo portentoso que era y se añadía otro barrio más. Así hasta formar en un siglo una ciudad de 3 días de recorrido y poblada, atiendan, poblada de reyes cautivos de otros lugares, esclavos, riquezas, monumentos, mercaderes y soldados. Quiere decir que era una potencia. Nadie iba a pensar que Nínive iba a ser una ciudad destruida por Dios. Pero aquí, en la primera vez que Jonás va y predica, ellos se arrepienten. Dice que el rey tomó en serio lo que Jonás dijo y conforme a lo que Jonás dijo, ellos hicieron todo lo que mandó Dios. Y dice lo siguiente: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Atiendan, Dios estaba enemistado con lo que ellos hacían ahí, pero da una opción, da una salida, como siempre nos da o como siempre la dio desde el Génesis. Adán y Eva pecaron, Dios mismo hace el primer sacrificio y le da una salida, los viste. Y acá dice 40 días. Sí o sí tendrá un simbolismo, no vamos a hablar de eso. Pero vamos al versículo 5 y dice lo siguiente: y los hombres de Nínive, ¿qué dice? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Atiendan, son datos que nos da la Biblia diciéndonos la precisión de lo que estaba ocurriendo. Desde el más grande hasta el más chico vinieron, escucharon y creyeron a Dios y proclamaron ayuno e hicieron lo que Jonás le estaba diciendo. Y atiendan acá, llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido. Esto es algo que un rey no lo hace así nomás. Y se cubrió de silicio y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive el propio rey, por mandato del rey, dice el 3:7, y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios, dice, fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Él reconocía, este rey estaba reconociendo lo que ellos estaban haciendo, y dicen que clamen a Dios y que cambiemos nuestra forma de vida. Y dice lo siguiente: no exige a Dios como una justicia o como que el rey se merecía por haberse arrepentido. Dice el 3:9, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos?
Y atiendan lo que dice acá, el 10. Y vio Dios. Hace rato dijimos que Dios era un Dios de verdad y que Dios sabe lo que hay en el fondo de nuestro corazón y de nuestras vidas. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La justicia de Dios, por un lado, fue Jonás a pregonar esa justicia. Ustedes están haciendo cosas que desagradan a Jehová. Ustedes están haciendo mal. El propio rey lo reconoce. Dejemos esa rapiña de las manos. Y dice, pero esta es la salida. Ayunemos y veamos si Dios nos perdona. Y Dios decidió en ese momento perdonar al pueblo de Nínive. No fue destruido hasta ese momento el pueblo de Nínive. Cuando Nínive se arrepiente, Dios decide no terminar con esa ciudad. Pero 150 años después aparece una profecía. Y es interesante que pareciera ser, y trayéndolo a nuestros días o bajándolo a tierra, siendo sincero, cuando Dios nos perdona y nos da cierta oportunidad, hay veces que nosotros, en vez de aprovechar las oportunidades que Dios nos da, hay veces que nos volcamos más y peor hacia donde estábamos, o inclusive decidimos peores cosas de nuestra situación anterior. Y como Nínive era una ciudad que recibía mucha influencia y recibía mucha gente y mucho dinero, evidentemente pasó el tiempo, Dios había perdonado al pueblo de Nínive. 150 años después, evidentemente, este rey ya no estaba la gente a su alrededor, Jonás mismo ya no estaba, y vemos que una Nínive se vuelve a descarrilar. No nos menciona la Biblia exactamente cuándo comenzó y cómo fue, pero sí hay una profecía que está en Nahum capítulo 1, versículo 1, y ya el título que da la Reina Valera ya nos da una idea de lo que se viene. La ira vengadora de Dios. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Dice el 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Cuando habla de celoso, justamente está hablando de no tener dioses ajenos, que era algo que también en Nínive ocurría. Jehová es vengador, dice, y reitera la palabra vengador. A tener en cuenta que cuando nosotros vemos una o dos palabras, o tres palabras inclusive, hay que, como decimos, parar las orejas, detenernos a leer mejor, porque se vienen textos duros. Jehová es vengador y lleno de indignación. Estaba desagradado Dios con Nínive. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová tiene enemigos, Dios tiene enemigos. Jehová es tardo para la ira. Aclara este profeta eso. Es tardo para la ira, Nínive. Pero vos usaste mal ese tiempo. Y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Qué interesante. Este versículo me trajo a la historia de Nínive. Este versículo que dice, y no tendrá por inocente al culpable. Cuando hablamos de un culpable y que Dios culpabiliza, no es el mismo juicio que el nuestro. Es un juicio de verdad, es un juicio puro, es un juicio real. Y cuando hablamos de un inocente y cuando Dios dice que es un inocente, es porque lo es. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino habla del poder, y las nubes son el polvo de sus pies. Y dice el 4, Él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. Dice el 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego. Y dice el 7, algo muy interesante, y esto es para nosotros, para ese pueblo, para los que creían en Él y para nosotros que creemos en Cristo. Jehová es bueno,
fortaleza en el día de la angustia. ¿Y qué dice? Y conoce a los que en Él confían. Evidentemente, Dios nos conoce y sabe cómo nosotros vivimos, qué hacemos y si realmente confiamos en Dios. Dios airado, Nínive nuevamente a sus antiguos pecados y peores. Y en ese momento, evidentemente, 150 años después de que Jonás estuviera predicando en Nínive y que ellos se tomaron la decisión de obedecer a Dios, 150 años después, evidentemente, Nínive se volvió más adinerada, más popular, con más elementos pecaminosos, con más poder, y esa era la condición cuando Nahum escribe esto. Ahora, ¿cuál era la maldad de Nínive y a qué punto llegaba? Dicen los historiadores, porque hay que acudir a las historias, Nínive fue una ciudad corrupta de sangre, o sea, ellos mataban personas como si nada. La crueldad de Asiria es ampliamente, atiendan esto, y no solamente en la Biblia, dice la crueldad de Asiria es ampliamente documentada en tablas cuneiformes, o sea, hoy podemos encontrar todo el daño que hizo Nínive a las personas. Los reyes eran hambrientos de crueldad, atiendan, los reyes eran hambrientos de crueldad. ¿Cómo no iba a desagradar esto a Dios? Cuando Dios informa a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha sido su maldad. Ellos mismos estaban haciendo lo mismo. Y 150 años después volvieron a lo mismo. Y dice Nahum 3.1, y aparece el ay de la palabra de Dios. El 3.1 dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira. ¿Se acuerdan? Juez justo, juez verdadero, toda llena de mentira y de rapiña. El rey, hace rato, cuando leímos Jonás, decía esto, dejemos nuestra rapiña. Sin apartarte del pillaje, chasquido del látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Dios está hablando de un juicio sobre Nínive. 3.5, heme aquí contra ti, dice Jehová, heme aquí contra ti. Y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Es terrible caer en las manos de un Dios vivo, dice otro pasaje bíblico. Dice el 3.6, y echaré sobre ti inmundicia, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Eso dice la palabra de Dios. Evidentemente, en todo este tiempo, después de haberse arrepentido, hicieron cosas peores y tuvieron dioses totalmente descarriados. El 3.15, allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Dice el 3.18, durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte. Y el 19 dice, no hay medicina para tu quebrantadura. Ya no había solución. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Tenía muchos enemigos, aparte de que Dios mismo estaba dando un veredicto. ¿Cómo fue destruida Nínive? El ataque final se produjo cuando se juntaron en el año 612. Y dice, fue arrasada hasta los cimientos. El imperio asirio llegó a su final cuando babilonios y medos se compartieron sus provincias. Nínive, perdonada, pudiendo hacer bien las cosas, hoy Nínive destruida, decidiendo hacer cosas malas delante del Dios justo.
Los historiadores bíblicos y no bíblicos atribuyen a todo tipo de pecados. Uno de ellos era el alcoholismo. Los reyes se embriagaban, hacían fiestas, hacían todo tipo de orgías, y en una de esas fiestas atacaron y destruyeron el ejército más prominente que tenían. También dice la profecía que se iba a inundar Nínive. De hecho, hoy todos los historiadores y los que hasta hoy día están analizando saben que por cuestiones de la tierra hubo inundación. También Nínive fue quemada, se encontraron rastros de que fue quemada, fue asolada, fue azotada, fue quemada. También coinciden en que hubieron innumerables cadáveres, así como dice la profecía, así tal cual. Dios cumplió a rajatabla. Dios cumplió en 150 años, no cumplió cuando se arrepintieron, pero Dios cumple y Dios aborrece el pecado y Dios pena el pecado. Y por último coinciden en que la destrucción fue completa. No hay hoy un pedazo de Nínive funcionando cerca del mar. No tiene un lugar donde podamos decir Nínive fue esto y aquello. Desapareció totalmente. Dice la destrucción de Nínive, dicen algunos historiadores, duró 1 mes y no quedó piedra sobre piedra. En la extensísima ruina solo quedaron, y esto es algo que llama la atención, 2 montículos donde estuvieron el palacio, que creo que hasta hace poco, creo que en el 2015 recibió un bombardeo porque eso está en Irak, y la tumba de Jonás, que también estaba ahí. Hermanos, cuando contemplamos a Dios y su justicia y vemos que Dios cumple cuando hay algo que es injusto, debemos analizar nuestras vidas. Cerrando ya y analizando todo lo que hemos leído, si Dios es justo, estamos nosotros obligados a pelear por la justicia y a ser realmente justos, a vivir justamente delante de Dios, a odiar o aborrecer el pecado como Él lo hizo. Este es un ejemplo de que perdonó a Nínive y Nínive fue peor después. Dios tiene un gobierno moral y eso lo lleva adelante con nosotros, con su iglesia. Ese gobierno moral depende de que nosotros no nos sujetemos a esta corrupción del mundo y no vivamos para los placeres y la vida terrenal. Dios es fiel con nosotros y siempre lo va a hacer. Si nosotros vemos en toda la creación, puso al hombre como figura y fue el hombre el que falló, no fue Dios. Cerrando, Dios procede de la siguiente manera y también lo hace con sus hijos. Dios advierte en su palabra los pecados. Esta es una premisa también analizada por mí y escrita por mí. Dios da la salida, en este caso para la salida de salvación, sabemos que es Jesucristo. Él pagó y la justicia fue imputada a Él por el pecado. Dios hace el juicio, Dios no deja nada al azar, Dios emite un veredicto. En cuanto a la salvación emitió un veredicto y vino su Hijo a pagar la demanda que Él tenía sobre el pecado. Nosotros accedemos al amor de Dios por medio de ese sacrificio. Dios advierte, Dios te da la salida y Dios hace un juicio. Que no te encuentre Dios del lado del enemigo, que no te encuentre Dios de ese lado que estuvo Nínive. Porque hoy es el tiempo, así como Nínive se arrepintió, es el tiempo que te arrepientas. Y ya en la vida del creyente, una vez que somos salvos, también Dios va a trabajar en nosotros para que nuestra vida realmente se desarrolle la justicia suya. La gracia y la salvación de Dios no puede ser desechada por un creyente, no puede ser vivida como el creyente quiere. Es una gracia, es un precio muy alto que nuestro Señor Jesucristo dio su vida. Y ya al final de los tiempos sabemos que va a haber un juicio para todas las naciones. Lo hemos estudiado varias veces y estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero leer esto y terminar con esto, porque esto nos recrea y esto nos da aliento
a continuar y a tratar de ser justos y a ser cercanos a Dios. Y dice Isaías 11 y el capítulo 1 dice lo siguiente. El título que le puso la Reina Valera es Reinado Justo del Mesías. Eso va a ocurrir en algún momento. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad para los mansos de la tierra. Muchas veces, hermanos, los pobres y los mansos en esta tierra sufren y están condenados prácticamente por el mundo. Son burlas inclusive de este mundo. Pero acá dice, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará. ¿A quién? Al impío que no teme a Dios, que vive como quiere y hace lo que quiere, no le importa. Y será la justicia cinto, atiendan esto, será la justicia cinto de su lomo y la fidelidad ceñidor de su cintura. La justicia presente ahí. Morará, y esto es lo que nos recrea, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. ¿Se acuerdan que dijimos que toda la tierra está sujeta a la maldad y al pecado? Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. Y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado, un poco más grande ya el niño, extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra se llenará del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Amén. Y que esta mañana reflexionemos y que podamos encontrarnos delante de Dios en el camino de justicia y tratando de ser justos delante de sus ojos. Vamos a orar. En este tiempo hemos abierto tu palabra. Tu justicia, Señor, está desde el inicio hasta el final. Hemos leído párrafos que nos confrontan y hemos leído también párrafos que nos alientan. Señor, tu justicia nos demanda que nosotros también seamos justos. Somos tus hijos. Ayúdanos y que en este tiempo que estamos viviendo podamos desarrollarnos como hijos tuyos y, como lo hizo Jonás, también pregonar tu justicia en el lugar en el que estemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.